Doble propósito. Primera y tercera revisión técnica. Verificar que no existan fugas de fluidos. Verificar los retenedores delanteros. Verificar la culata. Verificar el empaque de clutch. Verificar el empaque de centro del motor. Verificar el piñón de salida. Verificar el eje de cambios. Verificar el empaque de la volante. Verificar Unitrack. Verificar el tanque de gasolina. Retirar el tapón del drenaje de aceite del motor. Mientras drena el aceite. Retirar las tapas laterales. Retirar el sillín. Retirar los tornillos de las tapas del tanque. Ubicar llave de grifo de gasolina en off. Desconectar la manguera del combustible. Desmontar el tanque de gasolina. Revisar voltaje de la batería. Verificar voltaje. Cambiar el filtro de aceite. Retirar los tornillos de la tapa del filtro de aceite. Retirar la tapa del filtro de aceite. Cambiar el filtro de aceite. Instalar la tapa filtro de aceite. Instalar los tornillos de la tapa filtro de aceite. Cambiar aceite del motor SAE 20W50 API Haso MA. Instalar el tapón del drenaje de aceite del motor. Retirar tapón de llenado de aceite del motor. Agregar aceite en el motor. Cantidad recomendada. Instalar el tapón de llenado de aceite del motor. Limpiar el filtro de aire. Retirar la tapa del filtro de aire. Retirar el tornillo del filtro de aire. Retirar el filtro de aire. Lavar el filtro de aire. Limpiar la caja filtro. Lubricar e instalar el filtro de aire. Instalar el tornillo del filtro de aire. Instalar la tapa del filtro de aire. Drenar carburador. Desajustar el tornillo del carburador. Dejar caer la gasolina que sale del carburador en un recipiente. Ajustar el tornillo del carburador. Verificar y calibrar la bujía. Retirar el capuchón de la bujía. Retirar la bujía. Calibrar la bujía con calibrador de laminillas. Instalar la bujía. Instalar el capuchón de la bujía. Calibrar las válvulas. Retirar la tapa válvulas. Retirar los tapones de la volante. Instalar el motor en tiempo T. Calibrar las válvulas. Instalar las tapas de las válvulas. Instalar los tapones de la volante. Limpiar, revisar, lubricar y tensionar la cadena. Desajustar el eje de la llanta trasera. Limpiar y lubricar la cadena. Tensionar la cadena. Ajustar los tensores. Ajustar el eje de la llanta trasera. Revisar y ajustar sistema de frenos. Verificar límites de servicio de pastillas de frenos trasero y delantero. Verificar el nivel del líquido de frenos trasero y delantero. Revisar estado y montaje de llantas. Verificar la presión de aire. Revisar giro libre de llantas y estado de los rines. Verificar el ajuste de los radios. Verificar el funcionamiento adecuado de la dirección. Revisar y ajustar guayas en general. Lubricar con lubricante penetrante. Revisar y lubricar partes móviles. Reposapiés, el gato lateral, palanca de crank. Verificar señales de torque. Verificar que el torque esté marcado y alineado. Verificar tornillería en general. Horquillas, manubrio, pasadores de motor, Unitrack, pasadores biela suspensión, ejes de ruedas, reposapiés y mofle. Instalar tanque de combustible. Conectar medidor de combustible. Conectar manguera de combustible.
Instalar la llave de grifo de gasolina. Llave del grifo de gasolina en ON. Instalar el sillín y las tapas laterales. Revisar funcionamiento del sistema eléctrico. Pito. Arranque eléctrico. Switches de frenos. Stop. Luces delanteras, alineación. Direccionales traseras y delanteras. Revisar funcionamiento del tablero de instrumentos. Velocímetro, indicador de direccionales, luces altas y neutra. Verificar revoluciones en marcha mínima. Verificar ralenti. Utilizar medidor de revoluciones externo. Verificar que no existan fugas de fluidos. Limpiar el vehículo antes de entregarlo. Tiempos totales. Minutos, 54.75. Horas, 0.91. Segunda, cuarta y quinta revisión técnica. Verificar que no existan fugas de fluidos. Verificar los retenedores delanteros. Verificar la culata. Verificar el empaque de clutch. Verificar el empaque de centro del motor. Verificar el piñón de salida. Verificar el eje de cambios. Verificar el empaque de la volante. Verificar Unitrack. Verificar el tanque de gasolina. Retirar el tapón del drenaje de aceite del motor. Mientras drena el aceite. Retirar las tapas laterales. Retirar el sillín. Revisar voltaje de la batería. Verificar voltaje. Cambiar aceite del motor SAE 20W50 API Haso MA. Instalar el tapón del drenaje de aceite del motor. Retirar tapón de llenado de aceite del motor. Agregar aceite en el motor, cantidad recomendada. Instalar el tapón de llenado de aceite del motor. Limpiar el filtro de aire. Retirar la tapa del filtro de aire. Retirar el tornillo del filtro de aire. Retirar el filtro de aire. Lavar el filtro de aire. Limpiar la caja filtro. Lubricar e instalar el filtro de aire. Instalar el tornillo del filtro de aire. Instalar la tapa del filtro de aire. Limpiar, revisar, lubricar y tensionar la cadena. Desajustar el eje de la llanta trasera. Limpiar y lubricar la cadena. Tensionar la cadena. Ajustar los tensores. Ajustar el eje de la llanta trasera. Revisar y ajustar sistema de frenos. Verificar límites de servicio de pastillas de frenos trasero y delantero. Verificar el nivel del líquido de frenos trasero y delantero. Revisar estado y montaje de llantas. Verificar la presión de aire. Revisar giro libre de llantas y estado de los rines. Verificar el ajuste de los radios. Verificar el funcionamiento adecuado de la dirección. Revisar y ajustar guayas en general. Lubricar con lubricante penetrante. Revisar y lubricar partes móviles. Reposapiés, el gato lateral, palanca de crank. Verificar señales de torque. Verificar que el torque esté marcado y alineado. Verificar tornillería en general. Horquillas, manubrio, pasadores de motor, unitrack, pasadores biela suspensión, ejes de ruedas, reposapiés y mofle. Instalar el sillín y las tapas laterales. Revisar funcionamiento del sistema eléctrico. Pito, arranque eléctrico, switches de frenos, stop, luces delanteras, alineación, direccionales traseras y delanteras.
Revisar funcionamiento del tablero de instrumentos. Velocímetro, indicador de direccionales, luces altas y neutra. Verificar revoluciones en marcha mínima. Verificar ralenti. Utilizar medidor de revoluciones externo. Verificar que no existan fugas de fluidos. Limpiar el vehículo antes de entregarlo. Tiempos totales. Minutos, 30.5. Horas, 0.5. Primer mantenimiento preventivo. Verificar que no existan fugas de fluidos. Verificar los retenedores delanteros. Verificar la culata. Verificar el empaque de clutch. Verificar el empaque de centro del motor. Verificar el piñón de salida. Verificar el eje de cambios. Verificar el empaque de la volante. Verificar Unitrack. Verificar el tanque de gasolina. Retirar el tapón del drenaje de aceite del motor mientras drena el aceite. Retirar las tapas laterales. Retirar el sillín. Retirar los tornillos de las tapas del tanque. Ubicar llave de grifo de gasolina en off. Desconectar la manguera del combustible. Desmontar el tanque de gasolina. Revisar voltaje de la batería. Verificar voltaje. Cambiar el filtro de aceite. Retirar los tornillos de la tapa del filtro de aceite. Retirar la tapa del filtro de aceite. Cambiar el filtro de aceite. Instalar la tapa filtro de aceite. Instalar los tornillos de la tapa filtro de aceite. Cambiar aceite del motor SAE 20W50 API Haso MA. Instalar el tapón del drenaje de aceite del motor. Retirar tapón de llenado de aceite del motor. Agregar aceite en el motor, cantidad recomendada. Instalar el tapón de llenado de aceite del motor. Cambiar el filtro de aire. Retirar la tapa del filtro de aire. Retirar el tornillo del filtro de aire. Retirar el filtro de aire. Limpiar la caja filtro. Reemplazar el filtro de aire. Lubricar e instalar el filtro de aire. Instalar el tornillo del filtro de aire. Instalar la tapa del filtro de aire. Drenar carburador. Desajustar el tornillo del carburador. Dejar caer la gasolina que sale del carburador en un recipiente. Ajustar el tornillo del carburador. Cambiar la bujía. Retirar el capuchón de la bujía. Retirar la bujía. Reemplazar y verificar su calibración. Instalar la bujía. Instalar el capuchón de la bujía. Calibrar las válvulas. Retirar la tapa válvulas. Retirar los tapones de la volante. Instalar el motor en tiempo T. Calibrar las válvulas. Instalar las tapas de las válvulas. Instalar los tapones de la volante. Lubricar los pasadores de la suspensión trasera. Retirar las tuercas de los pasadores. Retirar los pasadores. Lubricar pasadores. Instalar los pasadores. Instalar las tuercas de los pasadores. Limpiar, revisar, lubricar y tensionar la cadena. Desajustar el eje de la llanta trasera. Limpiar y lubricar la cadena. Tensionar la cadena. Ajustar los tensores. Ajustar el eje de la llanta trasera. Revisar y ajustar sistema de frenos. Verificar límites de servicio de pastillas de frenos trasero y delantero. Verificar el nivel del líquido de frenos trasero y delantero. Revisar estado y montaje de llantas. Verificar la presión de aire. Revisar giro libre de llantas y estado de los rines.
Verificar el ajuste de los radios. Verificar el funcionamiento adecuado de la dirección. Revisar y ajustar guayas en general. Retirar la leva del clutch. Lubricar guaya con lubricante penetrante. Aplicar grasa a la leva y a la guaya. Instalar la leva. Revisar y lubricar partes móviles. Reposapiés, el gato lateral, palanca de crank. Verificar señales de torque. Verificar que el torque esté marcado y alineado. Verificar tornillería en general, horquillas, manubrio, pasadores de motor, unitrack, pasadores biela suspensión, ejes de ruedas, reposapiés y mofle. Instalar tanque de combustible. Conectar medidor de combustible. Conectar manguera de combustible. Instalar la llave de grifo de gasolina. Llave del grifo de gasolina en on. Instalar el sillín y las tapas laterales. Revisar funcionamiento del sistema eléctrico. Pito. Arranque eléctrico. Switches de frenos. Stop. Luces delanteras, alineación. Direccionales traseras y delanteras. Revisar funcionamiento del tablero de instrumentos. Velocímetro, indicador de direccionales, luces altas y neutra. Verificar revoluciones en marcha mínima. Verificar ralenti. Utilizar medidor de revoluciones externo. Verificar que no existan fugas de fluidos. Limpiar el vehículo antes de entregarlo. Tiempo total, minutos, 74. Horas, 1.23.